Una tarde maravillosa. Es nuestro programa. Bienvenidos a nuestro programa Es Vital. Siempre es un buen gusto tenerlos en casa, tenerlos en Canal Parlamento con Es Vital. El programa de hoy les va a encantar y tenemos un invitado de lujo. Gracias por estar en Es Vital. Bueno, y el programa de hoy es para un tema muy sensible, un tema que muchos manejan en casa y que poca gente sabe de esta enfermedad. Así que quiero dar la bienvenida al doctor César Antonio Reza García. Él es geriatra del Hospital General de Occidente, que conocemos como Soquipan, y quiero decirle que muchas gracias por su tiempo, porque seguramente el tema va a ser de interés para todos. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Doctor Reza, la verdad es que ya es amigo del programa. Sí. Y él tiene la culpa, ¿para qué sabe tanto? ¿Verdad? Así que aquí vamos a explotarlo. Sí. No, la verdad es que el tema de hoy es Parkinson, doctor. Sí. Parkinson. Y yo creo que lo escuchamos en algunas casas, en algunas situaciones, algunas reuniones, vemos la gente que anda con los síntomas, pero poco sabemos de la enfermedad. Así es que, pues, doctor, el programa es tuyo. Así es, pues aquí estamos y vamos a platicar de eso. También podemos resolver algunos mitos que también están acerca o alrededor de lo que es el Parkinson. Sí. Y creo que vamos a tratar de aterrizar un poquito más para que todos lo puedan entender, ¿no? ¿Qué es el Parkinson, doctor? Pues, empezando por eso para quienes hoy nos escuchan. Bien, pues es una enfermedad degenerativa principalmente. Okay. Es una enfermedad que es autolimitante para las personas que lo padecen, pero que también involucra a las familias. Entonces, no solamente es el padecimiento de la enfermedad en sí, sino que también hay un involucro de toda la familia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de esta enfermedad que es neurodegenerativa, ¿verdad? En donde básicamente hay un componente, pues vamos a llamarlo de esa manera, neuronal, ¿verdad? Que es el que orquesta todo lo que es la parte del ritmo en el movimiento en las personas, pues vamos a ponerlo de esa manera para no hablar en tecnicismos. Claro. Ritmo en movimiento. Así es, hablar del movimiento. Fíjate que, por ejemplo, bueno, podemos pensar que hay enfermedades que se transmiten o que son contagiosas o que son hereditarias. En este caso, doctor, ¿cómo es que se origina? ¿Por qué alguien llega a tener Parkinson? Bueno, el principal factor de riesgo siempre lo es la edad, principalmente, es decir, una manera muy práctica de poder explicar es que así como envejecemos por fuera, también envejecemos por dentro. ¿Ah, sí, doctor? Y justo la parte justo la parte del cerebro y los componentes bioquímicos que acompañan a las funciones cerebrales, pues también tienden a tener alguna degeneración. Y con ello se pueden presentar algunos padecimientos, y justo uno de ellos es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo es que podemos diagnosticar este tipo de enfermedades? Porque de repente, por ejemplo, en alguna ocasión comentaba alguien del ELA, por ejemplo, que es un temazo porque poco frecuente, también involucra, o sea, no hay una manera de diagnóstico así certero, sino que se van descartando, ¿verdad? Se van descartando. En este caso, Parkinson. La enfermedad de Parkinson principalmente se hace a través de un diagnóstico clínico. No hay una prueba de laboratorio o hay una prueba y de manera inicial, para poder dar con el diagnóstico. Siempre son los síntomas los que motivan a una persona a acudir con un experto en tema para poder empezar a investigar qué es lo que le está sucediendo. Entonces, básicamente son los síntomas clínicos que pueden llevar a un médico precisamente a dar con el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Interesante, ¿no? Porque también de repente tenemos estadísticas, doctor Reza, que nos digan es por género más cargado a hombres o mujeres, o la edad que decías, doctor, que es importante. ¿A partir de qué edad? A partir de los 60 años y a partir de los 70 años aumenta considerablemente pues el porcentaje en la presentación de esta enfermedad de enfermedad de Parkinson. No, todavía somos jóvenes, doctor, todavía hay que... Pero bueno, entonces es importante saber, y sobre todo en casa, que
a partir de los 60. 60 años. 60 años Ajá. puede presentarse sintomatología. Sí, 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 y justo lo que normalmente la gente conoce pues de la enfermedad pues es el temblor, ¿no? Siempre es como Claro. lo más característico. Sí. Pero no solamente es el temblor en la enfermedad de Parkinson. Incluso puedo pensar que mucha gente piensa que si no hay temblor, no hay Parkinson. Ya. Y la realidad es que la enfermedad pues también acompaña a síntomas preclínicos que son antes de lo que es el temblor, pueden estar ya de manifiesto algunos otros síntomas que no tienen que ver con el movimiento precisamente. Okay. ¿Verdad? Son denominados como síntomas no motores. Y eso entonces es las personas interesante. pueden empezar a presentar problemas del sueño, problemas de estreñimiento, pueden tener rigidez incluso matutina, pueden tener la presentación acerca de los sueños que son como muy vívidos, muy realistas, ¿no? Estar pataleando mientras duermen, hablando. Entonces esto le llaman pues, sueños vívidos, ¿no? Y otra de las manifestaciones es la rigidez, principalmente, tener dificultad para lo que es el movimiento, antes incluso del temblor, ¿verdad? Es curioso, Entonces, ¡Qué o sea, sorpresa! al principio no te puedes mover y después te mueves de más. sí, después empieza lo que es el temblor, ¿verdad? Y ahora, no todos los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson siempre es de manifiesto el temblor. Ahí hablamos de algunas variantes. Podemos hablar de lo que es la variante rígida asinética, es decir, con poco o nulo movimiento y que se presenta mayormente o predominantemente con rigidez. Y hay otra variante que es la tremorígena, es un término médico que utilizamos pues para el movimiento o temblor, ¿verdad? De manera involuntaria en reposo. Wow. ¿Hay alguna forma qué de prevenir? sorpresa. Porque ahorita ya me preocupó, pensamos en temblor, pero no pensamos que pudiera ser un Parkinson, una enfermedad así, cuando tenemos los síntomas que ahorita mencionaste. Claro. Entonces, ¿se puede prevenir? Bueno, es una suma Ajá. de Bien. los síntomas y de los signos que se van mostrando, ¿no? Sí. Por eso hablábamos al inicio de que el diagnóstico de la enfermedad pues es un diagnóstico clínico. No hay una prueba bueno, sí hay algunas pruebas ya más a fondo, pero el diagnóstico inicial es clínico, es observándolo pues Ya. básicamente, ¿no? Entonces no hay una Cuida. forma de poder prevenirlo, la realidad es que es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que acompaña al envejecimiento, que acompaña a la edad pues. Ahora digamos, por ejemplo, uno de cuántos, uno de 4, uno de 10. Pues no sé. digamos que uno de 4 al menos puede llegar a presentar algún tipo de Parkinson. No todo el temblor, también es importante decirlo, no todo temblor que está presente en una persona va a ser enfermedad de Parkinson. Tenemos algunos otros padecimientos que son parkinsonismos o que son, por ejemplo, temblor esencial u otras enfermedades o diagnósticos que no todo es Parkinson, pues, ¿verdad? Y en este caso también interesante, ¿se carga más hacia el género femenino o masculino? Pues realmente no hay como algo muy bien dilucidado pues entre mujeres y hombres, pero se suele presentar en la experiencia pues que hemos visto pues precisamente más en personas en lo que son los hombres. Ni Bueno, modo, te tocó. al menos en eso les ganamos. tocó. Porque casi en nada, ¿eh? No, y qué interesante sobre todo pensar, debo de preocuparme si mamá, papá, abuelos o tíos tienen o tuvieron Parkinson. Hay un componente, ¿verdad?, que sí puede ser de característica pues genética, sin embargo no es el causal determinante pues de Claro. esto, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, factor de riesgo, la edad. Es un factor de riesgo, sí. Y la edad es otro factor de riesgo, ¿verdad? No Sí, son podemos. factores de riesgo asociados. O sea, no se puede evitar. Ahora, llegar a grande, pues tampoco es tan fácil. O sea, Sí, claro, pero- tenemos que tener un estilo de vida saludable, yo debo de decirlo. Es Sí. vital que tengamos un estilo de ahora, vida. simplemente, doctor Reza es geriatra. Sí. ¿Y desde cuándo existe un geriatra, por ejemplo? Son Pues- nuevos relativamente, ¿no? ¿Cuándo Pues hay que relativamente, acudir? digo, la verdad es que sí ya Pocos tiene, ya años. tiene tiempo, ya tiene alrededor más de unos 10 años fácil que ya hay un grupo de geriatras aquí en Jalisco Sí. que ya tiene sus años de experiencia, pues, pero estamos hablando de ya más de 10 años, pues 15 Digo, años. y eso es muy interesante porque la población empezamos a ser los más grandes. O sea, la esperanza de vida aumentó.
Nosotros todavía vamos al pediatra, pero es bueno saber que en algún momento hay llevar a que ir los al niños. geriatra. A llevar a los niños. A llevar a los niños, sí, claro, sí, en efecto. Ah, Así pero es. yo creo que lo que decía el doctor Reza es interesante. Conforme te haces mayor, pues vas adquiriendo situaciones de gente mayor. Sí. O sea, un joven no se puede dar el lujo de estar en Parkinson, ¿verdad? O sea, o puede pasar que tengamos casos raros de alguien. Sí, hay algunas variantes genéticas que precisamente llevan a que el paciente pueda tener no necesariamente el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, porque hablamos de un espectro de enfermedades que son del trastorno del movimiento, que no necesariamente es Parkinson, pues, pero que siempre la sospecha es porque justo el temblor lo asocia la persona o la gente con Parkinson. Entonces, lo que siempre lleva al paciente a pedir una opinión de algún experto, ¿no? Claro. Así es. Es una enfermedad difícil porque generalmente están conscientes, hablando de los movimientos involuntarios, pero es más difícil porque la familia lo vive día a día. Se van consumiendo, va avanzando, a veces son muy agresivos y muy rápidos los avances. ¿Qué nos pudieras recomendar como familia? ¿Hay algún tipo de manejo, de terapia, de cómo enfrenten esta situación una vez que ya te dijeron tienes Parkinson o tu familiar tiene Parkinson? Pues todo inicia en el consultorio, ¿no? De cómo nosotros damos la noticia. Sí. Básicamente porque es dar una mala noticia, dar un diagnóstico de ese tipo, digo, y cualquier otro diagnóstico. Siempre nunca resulta fácil poder expresarle a algún paciente que va a tener este padecimiento que es muy limitante, ¿no? Entonces, porque la gente lo sabe, no es algo que sea el hilo negro, ¿no? O sea, saben que quien padece Parkinson es muy limitante en la capacidad física funcional. Entonces, pues todo inicia ahí, saber cómo poder aterrizar, dar de manera muy sensible esta mala noticia, ¿no? Entonces, eso da la relación pues entre el médico y el paciente, hace que formen un equipo y eso promueve que haya un mejor apego al tratamiento, ¿no? Entonces, es como parte muy importante. La otra situación es que sí tenemos opciones de tratamiento. Definitivamente hoy día tenemos grandes avances en la ciencia, Sí. en la medicina. Tenemos variantes de opciones de tratamiento aquí en México que resultan muy buenas y que la verdad es que puede permitir a los pacientes tener control de la enfermedad y llevar pues el padecimiento lo mejor controlado posible para poder tener un desempeño diario en la vida diaria, ¿no? Y que sea algo muy cotidiano, pues. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de los tratamientos, es un padecimiento que sigue la historia natural de la enfermedad, la evolución va avanzando, ¿verdad? Y que a pesar del tratamiento puede haber limitaciones, ¿verdad? Es difícil. Sí, claro, ¿no? Digo, Sobre todo como porque dice. ves más allá. Sí, claro. Simplemente el dar la noticia ya implica una situación de saberlo manejar para que entenderlo, Sí. platicarlo, expresar todo esto que he dicho aquí con el paciente, la familia que tú decías, doctora Gina, que es también Sí, muy es importante esa parte. Y yo creo que quizás, como pasa en algunas otras, ahorita nos dirá el doctor Reza, el avance es más ágil dependiendo qué o cuál o X situación, o el apego al tratamiento, que también puede ser que mucha gente dice, no, yo no quiero medicina, que avance cuando como quiera y quizás no sea lo más conveniente. Pues nos vas a ir platicando de esto y más, doctor Reza, porque regresamos en Es Vital, estamos con ustedes, gracias que nos acompañan, regresamos.
Gracias que siguen con nosotros en Es Vital y comentarles que también estamos en las redes sociales para que nos busquen. Compartan el programa con sus amigos, con su familia, porque el tema está muy interesante y el doctor Reza está ávido de hablar. Gracias, doctor Reza, que estás con nosotros. Fíjate qué interesante tema, porque no se habla mucho de él. No. Hablamos de cáncer, hablamos de otras situaciones, otras enfermedades, o las enfermedades que están muy en boga o están mucho en las redes. Parkinson pasa de noche, doctor Reza. No se sabe mucho de Parkinson. Pero ahora, Hoy sí vamos a hablar de hoy todo. es el día. Interesante la parte cuando terminamos hace ratito de hablar. ¿Se puede frenar la evolución? ¿La podemos ir como que vaya despacito? Depende qué situación. El apego es importante para que no pase. No sé, todas esas partes, doctor, que son importantes saberlas. Sí, bueno, hablábamos acerca de los tratamientos y decíamos que tenemos diferentes opciones de tratamiento para los pacientes. Evidentemente, no todos los pacientes son candidatos al mismo uso de la terapia, pues el mismo uso del medicamento, porque habría que ver precisamente la tolerancia que tienen a los fármacos, principalmente en este grupo de pacientes y en todos, por supuesto. Pero una de las cosas que a veces sucede es que no hay la tolerancia al medicamento, porque hay que tomar en cuenta que los medicamentos pues también tienen un efecto adverso. Y justo en el paciente con enfermedad de Parkinson, el tratamiento, la piedra angular, vamos a decir lo que es la levodopa-carbidopa, porque pues hay un déficit de como tal, de la dopa. Entonces vemos que justo el dar ese tipo de tratamientos pues puede llevar a la persona a que tenga un mejor control del movimiento, ¿verdad? Imaginemos que la dopamina precisamente es como una orquesta, ¿verdad? Con su, tenemos a la persona que está con su, ¿cómo se llama? Orquestando Vamos a Todos. Con la batuta. Con la batuta. Y justo es la dopamina, entonces es lo que va a hacer que haya una buena coordinación del movimiento. Al tener el déficit de esta misma, pues vamos a ver que el movimiento ya no se va a presentar de igual manera, de forma armoniosa y sincrónica. Entonces habrá que dar la terapia farmacológica para poder suplir este déficit, ¿no? Es decir, restituir el déficit y que pueda restablecerse el movimiento de forma armónica otra vez, ¿verdad? Sin embargo, pues el tratamiento pues tiene un inicio de dosis, un pico de dosis, y de ahí se cae el efecto, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que ir haciendo los ajustes de la medicación. Entonces, al ir haciendo estos ajustes del tratamiento, pues podemos, al aumentar o titular el tratamiento, porque cada día pueden llegar a requerir más medicamentos, más dosis, llevarlo a lo que es el efecto adverso, y entonces habrá que ser pues muy juiciosos en el tratamiento, porque habrá que contener con otros medicamentos quizás el efecto adverso del primer medicamento, ¿no? Que será la levodopa-carbidopa en el tratamiento. Eso está el arte de la medicina, ¿verdad? Sí. Hijo, nada fácil, ¿no? Sí, y hablando, digo, porque es el más conocido, la levodopa-carbidopa, pero tenemos otros medicamentos también de otros grupos, otras familias, que también ayudan al control de la enfermedad, ¿no? Entonces, por lo menos disponibles aquí en México tenemos muy buenas terapias. Y dentro de los avances más importantes que tenemos ahorita en la medicina, justamente en esta enfermedad, como en otros padecimientos de movimientos anormales, pues es el estimulador cerebral, o lo que algunas personas pues también hacen la traducción como marcapaso cerebral, ¿verdad? O DBS, que sería la terminología en inglés, neuroestimulador, pues que es justamente meter, digo, de manera muy sencilla para la gente, como algunos electrodos a nivel cerebral, evidentemente con todo un riguroso protocolo y una serie de pruebas prequirúrgicas, ¿verdad? Y por un experto en tema, entonces poder colocar este neuroestimulador, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Para el control. Y qué bueno que haya esas opciones para este tipo de pacientes, este tipo de diagnósticos. Sí, honestamente es una maravilla poder contar con ese tipo de gama de tratamientos y sobre todo de alternativas. Pero claro, pues cada uno de los pacientes será candidato o no de acuerdo a algunos protocolos a seguir, ¿verdad? Claro. Y doctor, se habla del temblor, se habla de todos los síntomas que ahorita nos comentabas, pero esto va avanzando. ¿A qué avanza? ¿A no tener ya movilidad
o control de tus decisiones, también en tus funciones cerebrales, Sí. o ¿qué más avanza? Sí, algunas veces lamentablemente la enfermedad de Parkinson suele acompañarse también con algunos deterioros cognitivos, ¿verdad? Y justamente tenemos pacientes que pueden tener a su vez estas dos condiciones, pero pues las enfermedades van avanzando, por eso hablábamos de que los tratamientos se tienen que ir haciendo los reajustes en las dosificaciones. También el tema de lo que influye, pues el entorno familiar, el entorno donde se desenvuelve la persona, pues tratar de sensibilizar a la familia, ¿verdad? Todo lo que es el entorno y hacer adecuaciones propiamente del paciente, porque es una enfermedad que es muy limitante, pues es muy limitante en cuanto al movimiento, la que es la movilidad, el desempeño del día a día, siempre va a generar mucha limitación, entonces tenemos que adecuar el entorno para este grupo de pacientes, ¿verdad? Entonces es lo que tendríamos que estar pensando de primera instancia en casa, ¿verdad? Para poder hacer las adecuaciones necesarias. He visto que algunos ya avanzan y no pueden, por ejemplo, alimentarse por sí mismos. Sí, tenemos muchas limitantes también, incluso de personas, porque el movimiento es en todo, pues, o sea, incluso hasta poder pasar, deglutir los alimentos, poder ser el fenómeno de poder tragar, el movimiento intestinal, el movimiento de las manos, o sea, todo en general. Todo te ataca. Todo, o sea, realmente sí hay una serie de afección en todo eso, ¿no? Sí. Entonces sí tendremos que atenderlos. Platica y me lo estoy imaginando. Sí. Ay, doctor. Sí. Ahora, se me hace interesante, al principio comentabas, doctor Reza, los mitos del Parkinson. ¿Podrías comentar? Sí, pues que ya no, que de alguna medida pues ya no hay opción de tratamiento, que toda la vida van a estar temblando, pues evidentemente el rechazo social, porque mucha gente trata de esconder el temblor, siempre tienen por ejemplo su temblor en algunas de las extremidades y a veces tratan luego de esconder ese temblor, entonces del rechazo social también, que es algo muy fuerte, ¿verdad? Y saber que pues ya no van a poder hacer nada de desempeño en el día a día, pues en su vida cotidiana. Sin embargo, pues sí tenemos pacientes que realmente con el tratamiento indicado, pues los pacientes pueden llevar una vida pues lo más cercano a la normalidad. Evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? Digo, debemos ser honestos en esta parte para no crear una falsa expectativa en las personas, porque también esto puede representar que pueda haber un trastorno depresivo asociado también, que creemos una expectativa muy alta y la realidad sea otra, ¿no? Entonces tendremos que ser muy elocuentes a la hora de poder dar las expectativas en los pacientes, pero sí pueden tener un buen desempeño en el día con día estos pacientes con el tratamiento. Entonces, pues, la verdad, teniendo tantas opciones de manejo, creo que pueden estar lo más cercano a la normalidad posible, ¿verdad?, nuestros pacientes. Y el tratamiento farmacológico, pues, es alguno de ellos, pero también tendrán que tener algún tipo de rehabilitación física o terapia física que les va a mejorar el desempeño, ¿verdad? No, sí lee el pensamiento también. Sí, yo vi que volteó a verme y exactamente eso iba a preguntar yo. Si algún tipo de rehabilitación o algo para fomentar el que tarde más en el avance, ¿no? Sí, la terapia física siempre va de la mano, es indispensable para poder mejorar el movimiento en nuestros pacientes. Te está viendo, doctor, ya sabe lo que vas a preguntar. Espero que no. No, qué interesante, fíjate, el poder así desmenuzar lo que es el Parkinson, porque cuando supimos que venías, doctor Reza, y el tema que traías, dije, wow, o sea, mucho aprendizaje con esos detalles finos del Parkinson. Y bueno, yo creo que lo que comentas también si yo tuviera Parkinson me sentiría más tranquilo. O sea, con todo lo que estás comentando, yo creo que de antemano ya como que que si hay opciones de llevar una vida mejor. La calidad de vida. Digo, ya de repente, si tu actividad requiere la manualidad, pues ahí sí tendríamos que buscar otras situaciones, ¿verdad? El medicamento ok, la rehabilitación ok, y quizás cambiar de giro, ¿no? Puede ser, porque si dependes de la mano,
Sí. Sí, ¿qué tejo? Ah, no es cierto. Puede servir de rehabilitación también. Sí, claro. Pero, no, y a la familia, concientizarlas que estos son cambios que se van a ir dando y que tengan, yo creo cuando hay una buena coordinación, además del amor que tienen a un elemento en la familia, pues bueno, es más llevadero, no fácil, pero es más llevadero. La red y de también apoyo, ¿no? Tan exacto, importante. Sí, exacto. sí. Y el paciente no se siente mal de saber que ocasiona alguna molestia o algún dolor a los familiares, ¿no? Es difícil. Fíjate, después de escuchar, te das cuenta que también el trato, o sea, Sí. el hacer equipo con un buen médico que te entienda, que te explique, que te haga sentir mejor. Antes del tratamiento yo me siento mejor. Sí, es por la edad que todavía estábamos jóvenes, doctor. Y una vez que escuchamos algunos de los signos y síntomas que pueden tener, y sobre todo que ya cursan cierta edad, ¿a dónde hay que acudir con nuestros pacientes y nuestros familiares? Pueden acudir a una consulta con algún médico geriatra o con algún neurólogo clínico, ¿verdad? Para poder recibir una primera valoración. Sí. Entonces, Geriatra y o neurólogo. Ujú. Ok. Sí, así es. ¿Y qué tal nos atienden en Soquipan? Alguien me Excelente. dijo que muy bien. De hecho, ahí nosotros en geriatría pues contamos con algunos médicos responsables del servicio, ¿verdad? En consulta externa, en área de hospitalización, y estamos ahí muy al pendiente de la salud de nuestros pacientes y justamente de todo esto que ahorita estamos hablando, pues son cosas que nosotros implementamos con nuestros pacientes, a excepción pues de lo que es el manejo quirúrgico con el neuroestimulador. Okay. Hay algunos hospitales ya aquí en el área metropolitana que son ya punta de lanza sobre este tipo de terapias y que ya están mucho más avanzados, pero que no dudamos que en algún futuro pues podamos contar en nuestro hospital con algo así. Pero mientras tanto, las opciones farmacológicas que tenemos en nuestro hospital, pues la verdad es que hemos controlado muy bien a nuestros pacientes y lo más importante es que estamos mejorando su calidad de vida, que eso es lo más importante de todo. Sí, claro, y tocaste algo muy interesante, Soquipan y geriatría. Geriatría, ¿se hizo un área especial para geriatría, doctor? ¿Nos puedes platicar de esa parte? Sí, nosotros ahí en el hospital geriátrico justamente tenemos un área de atención con algunos consultorios dedicados pues para nuestros adultos mayores y ahí es donde brindamos atención hospitalaria y pues también en consulta externa. Excelente. Entonces, bueno, acudir al Hospital General de Occidente, Soquipan, y solicitar una consulta al servicio de geriatría. De geriatría. Bien. Sí, fíjate, no es prevenible, pero sí el manejo, yo creo que depende mucho del manejo temprano, sí, la evolución de la enfermedad. Sí, así es. Entonces, estaba pensando yo, bueno, además el médico, los medicamentos, la rehabilitación, ¿qué otra cosa podemos sumar para que tengan una mejor calidad de vida? Hay algunos aditamentos o herramientas o incluso hasta algunos utensilios para los alimentos, ¿verdad? Que son especiales para las personas con Parkinson. Sí, hoy día se puede meter alguna plataforma de comercio electrónico y buscar literal así como instrumentos para personas con enfermedad de Parkinson, ¿verdad? O con temblor. Inmediatamente pues les van a sacar algunas cucharas, tenedores especiales, platos especiales, ¿verdad? Que son pensados precisamente para mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces tenemos muchas opciones, no solamente en tratamiento, sino que también para ser más llevadero, como bien decías, el día con día en nuestras personas con Parkinson, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahorita en pantalla, vamos a ir agregando algunos de los ejemplos para que los consideren en casa. Sí. ¿Tenemos algún diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades que se parezcan a Parkinson? Sí, de hecho siempre el inicio de diagnóstico es precisamente cuando es, por ejemplo, el temblor que viene asociado con la rigidez o lentitud en el movimiento, hablamos de algo que se llama parkinsonismo. Entonces, cuando tenemos la presentación clínica de un parkinsonismo, ahí es donde tenemos una gama de precisamente de diagnósticos diferenciales. Y hablábamos también del temblor, ¿no? Entonces, no todo temblor es Parkinson, también tenemos lo que es el temblor esencial. Son personas que pueden tener temblor cefálico, es decir, de la cabeza,
pueden tener temblor de alguna extremidad. El temblor se puede presentar ya sea en reposo o en algún movimiento de manera intencionada. Entonces ya en la consulta es como podemos llegar ya a la sospecha clínica principal, ¿no? Y nosotros dentro de lo que es la enfermedad de Parkinson se hace lo que es una prueba terapéutica. Es decir, si los datos clínicos orientan a que pueda ser, o la balanza pues inclina a que pueda ser una enfermedad de Parkinson, pues damos un tratamiento pensando en Parkinson. Si tenemos adecuada respuesta al tratamiento, es que predominantemente lo es, además de algunas pruebas que se hacen ya más a fondo, ¿no? El tratamiento diagnóstico. Es importantísimo, Sí. porque el gran avance o un gran porcentaje del éxito en el manejo de una enfermedad, en este caso es el Parkinson, pues bueno, es el diagnóstico. Ya con Sí. eso es un gran avance entre lo que se pierda de tiempo para poder dar los medicamentos necesarios, ¿no? Así es. Sí, y aquí, por ejemplo, yo creo que cabe lo que siempre la doctora Gina en cada programa lo hace y se me hace interesante, o sea, lo que es la alimentación, Sí. lo que es la actividad física, yo creo que va de la mano en todas las enfermedades, ¿no? Sí, así o sea, no aislarse, o sea, la red social, no sé, la familia. Por lo pronto pensé en cosas que a lo mejor hacen normalmente. Por ejemplo, fumas, tu estilo de vida a lo mejor es fumar y que habrá pues que dejarlo. El tema de alguna bebida por ahí en alguna ocasión especial que brinden con un poco de alcohol, ya no se va a poder. Digo, porque son preguntas que es el día a día y es la realidad. ¿Cómo vas a manejar una vida que llevabas en una forma cotidiana? Tendrás que cambiarla, ¿verdad? Así es, sobre todo tocando algo muy interesante que es el tema de la alimentación. O sea, que estos pacientes a veces cuando ya estamos de las fases más avanzadas o medianamente avanzadas de esta enfermedad pueden llegar a presentar trastornos de la deglución, que es algo que puede ser muy recurrente. Entonces de ahí que vienen las complicaciones de este problema de la deglución, ¿no? Claro. en el paciente con Parkinson. Es difícil y hay que pensar y hay que hablar de ese tema para encontrar lo mejor, las mejores Así soluciones, es. ¿no? Sí, porque digo, o sea, el puro hecho ya de hacerte grande ya tienes ese factor de riesgo importante, pero yo creo que le abona mucho el ir evitando todos esos factores que te van a dañar sí o sí para algún cualquier momento. tipo de enfermedad, ¿no? Sí, así es. Y además, viendo al doctor, lo vemos que domina el tema con una tranquilidad. No, bueno, ya de verte nos da mucha tranquilidad. Sabemos que hay por hacer, hay mucho por hacer, pero son cosas buenas. Pues, Sí, porque ¿no? hay médicos que lo ves y tiembla. Sí, exacto, sí, también pudiera ser. ¿Quisieras comentar algo de la...? No, yo por ejemplo, con el café, no, doctor, con eso me tranquilizo, con eso me relajo y con eso tenemos siempre aquí unas muy buenas charlas. Hoy quiero agradecer a la sucursal del café La Flor de Córdoba, es la sucursal del Hospital Civil Antiguo, que nos hicieron favor de traernos hoy un buen café para tocar un buen tema con el mejor especialista, ¿no? Claro que sí. Y bueno, el tiempo también aquí, como en todo el tiempo, es muy curioso porque Ese sí nos hace batallar. no perdona. Sí. Dice, Dios perdona, el tiempo no. Sí, ¿Quisieras eso sí. dar un último mensaje, doctora, al público que nos ve de Es Vital? Pues nada suple una valoración clínica, definitivamente. Por mucho que alguien lo pueda pensar, lo pueda imaginar que algo está pasando, que no se limiten a recurrir a alguna valoración con algún médico. Por favor, acérquense, ¿verdad? Hoy día ya, como bien decíamos, hoy día ya tenemos más expertos en geriatría en el área metropolitana, ya tenemos muchos neurólogos también. Entonces creo que tenemos nuestras instituciones de sector público para que puedan acudir a solicitar una valoración por algún experto y justamente ahí en el hospital Soquipan, si alguien está pensando que pueda tenerlo, tiene algún problema como rigidez que es predominante, como algún tipo de temblor que les llame la atención, que les limite la actividad de física o una actividad diaria, acérquense a nuestro hospital, acérquense a las instituciones públicas, acérquense con algún experto en tema, que puede ser geriatra o neurólogo, para que puedan recibir esa valoración. Y creo que tomar el diagnóstico de una forma oportuna puede llevar a una mejor sobrevida, pero sobre todo una mejor calidad de vida. Eso es lo importante. Eso es lo importante.
Una Doctor calidad de Reza, vida. muchas gracias. No, hay que Muchas estar gracias. feliz. Muchas Ahora sí gracias. que doctor Reza. Sí. Doctora Jenna, último comentario. Muchas gracias, gracias. Siempre es un gusto y además traíamos ya en el radar este tema que es tan importante para nuestras familias, para la gente que nos ve y qué mejor que trayendo a un especialista como tú, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias, Es un gracias. placer. Gracias a ustedes que nos hacen la favor de su atención y gracias a los que están detrás de cámaras que hacen posible este programa de Es Vital. Muchísimas gracias. Gracias.